¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo ciclo de Cara a Cara con Pablo Oro, ya el ciclo 2014. Muchas gracias por estar ahí del otro lado, por esperarnos, Si bien tuvimos repeticiones a lo largo de estos últimos meses, bueno, estamos iniciando ya el ciclo de nuevas entrevistas. Y nuestro primer invitado de hoy es un joven diputado, en este caso estuvo aquí ya en el ciclo del año pasado. Va a contarnos cómo ha sido este inicio de las sesiones legislativas aquí en la provincia. Estamos hablando del diputado provincial Alejandro Cacassa, del Frente Progresista Cívico y Social. Gracias, Alejandro, por estar acá. Un gusto saludarte, Pablo, y estar presente en tu programa, que entiendo ya es el cuarto ciclo que llevas de Cara a Cara, así que felicitaciones por esa continuidad y gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo ha sido el inicio del ciclo con mucho entusiasmo hemos comenzado a trabajar. Nosotros tenemos un receso largo como Cámara de Diputados, que es la intención de nuestro bloque, de acortarlo y empezar a trabajar más pronto, porque a veces hay cosas graves que suceden durante el verano, como pasó por ejemplo con los incendios forestales que hubo en el sur de más de 70.000 hectáreas, y necesitábamos rápidamente poder tratar beneficios fiscales y no lo podíamos hacer porque no teníamos sesiones. Pero estuvimos durante el verano trabajando muy intensamente en una serie de proyectos para presentar en la Cámara. A veces uno tiene esa sensación de que por ser un diputado nuevo, por primera vez en el mandato, puede haber un trato distinto, pero por el contrario debo decir que me han dispensado los colegas un trato excelente y me siento un privilegiado porque siendo este mi primer mandato y con 29 años me han permitido ocupar muchísimas posiciones en la Cámara, primero eligiéndome como vicepresidente segundo de la Cámara de Diputados, ahora también como vicepresidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, integro en Derechos Humanos también y en la conducción de mi bloque. Y esto nos ha permitido poder ir trabajando y presentar muchos proyectos, estos que íbamos desarrollando, como decía, en el verano, así que ya antes del inicio de sesiones en el sumario estaban incluidos varios del Frente Progresista Cívico y Social. Y entre ellos una iniciativa fundamental que tuvimos en la campaña, que fue la del empleo joven. Sabés que la situación de los jóvenes en el trabajo es difícil. Cuando hay épocas de recesión económica son los primeros los jóvenes los que pierden su empleo, y cuando hay bonanza económica son los últimos en incorporarse al mercado laboral. Y además el desempleo es muy intenso. En toda la región y en San Luis también los jóvenes tienen una tasa de desempleo 4 veces superior al resto de la población. Así que está en el convencimiento nuestro, y particularmente siendo un sector del que yo represento y del que también espera ese sector que impulsemos una agenda para los jóvenes, es que hemos presentado este proyecto que busca esencialmente establecer incentivos fiscales para que las empresas contraten a los jóvenes y le den una oportunidad de primer empleo, ¿no? Una vez que uno ya tiene un primer empleo, después acumula experiencia y puede... Claro, es otra cosa y se puede manejar el mercado laboral. Es la problemática de siempre los jóvenes, te piden experiencia. ¿Y cómo haces la experiencia si nadie te quiere dar? Exacto, ese es el gran problema. ¿Cómo acumula una experiencia cuando no ha tenido ninguna oportunidad de trabajar? Entonces se necesita ese primer impulso para poder tener un empleo, que aunque en la provincia hay otras políticas, como por ejemplo la de las jóvenes empresas, para aquellos jóvenes que tienen proyectos de emprendimientos y que de esa manera son ayudados a poder llevarlos adelante, tenemos un fenómeno mucho más fuerte de desempleo juvenil y por eso necesitamos incentivos a la contratación, a que haya empleos en relación de dependencia en el sector privado, empleos en blanco, para combatir también lo que es el empleo informal, que es un gran flagelo en nuestro país, en la provincia de San Luis. El Frente Progresista Cívico y Social fue
no sé si la sorpresa, pero el año pasado en las elecciones adquirió un compromiso, digo, de ser la fuerza política de la oposición más fuerte, en este caso, bueno, ahora se va a ver representada, en este caso en la legislatura. ¿Cómo asumieron ese compromiso? Digo, trabajando como oposición junto a otros bloques, ¿cómo lo hicieron? Sí, es cierto que el hecho de que los votos de la ciudadanía nos consagraran como la principal fuerza de oposición en la provincia y el principal partido de oposición en el Parlamento implica grandes desafíos y una gran responsabilidad de buscar liderar las posiciones alternativas frente al gobierno de la provincia. En las votaciones que ya hemos tenido en la Cámara, esto se ha hecho en gran colaboración con el resto de los bloques. Sí. Por ejemplo, dos votaciones puntuales. Una fue al tratar las asignaciones familiares, que nosotros consideramos que tenía que haber un mecanismo de actualización para las asignaciones familiares y además que debíamos conservar asignaciones que son propias de San Luis, como la asignación por madre soltera, pero que era una protección especial que otorga nuestra Constitución provincial y que finalmente se terminó eliminando por voluntad de la mayoría. Pero esos puntos, por ejemplo, los coordinamos no solo entre el Frente Progresista Cívico y Social, sino también con el Frente para la Victoria y con el Movipro. Entonces hizo un bloque de la oposición muy fuerte para ese tema. Y lo mismo sucedió ahora, más recientemente, cuando tratamos el Consejo de la Magistratura. Sí. Que reclamamos un lugar en la integración del Consejo de la Magistratura. Ahí estuvimos juntos con el Frente para la Victoria. Ahí estuvimos juntos con el Frente para la Victoria, planteándolo, porque realmente alegamos ahí hoy otra composición de la Cámara. Y esto también muestra cómo funciona hoy la Cámara de Diputados. Recordemos que hasta antes de la última elección, el oficialismo tenía una mayoría grabada, tenía los 2/3 de la Cámara y tenía la potestad para decidir todo. Sí. Y hoy apenas tiene un miembro más que el quórum. Entonces se da otro equilibrio distinto. Esto es lo que ha permitido que, por ejemplo, hoy la Unión Cívica Radical y el Frente Progresista Cívico y Social tenemos miembros en todas las comisiones de la Cámara. De esta manera podemos llevar nuestra voz y nuestro dictamen y despacho sobre todos los proyectos que están en tratamiento y bueno, nos permite por supuesto hacer un trabajo parlamentario mucho más fuerte y estando presente en todos los temas de agenda y a la vez teniendo la capacidad de impulsar una agenda propia como alternativa política. Y al hablar de impulsar una agenda propia, que se traduce quizás en proyectos propios, digo, ¿hay plafón? ¿Hay posibilidad de que efectivamente esos proyectos tengan aceptación? Porque acá hay una cuestión muy clara, que es la de las mayorías. Sí, tradicionalmente a veces el oficialismo no dejó que trascendieran los proyectos de la oposición. Digo, claramente salvo algunas excepciones. Sí, ¿no? Claramente los parlamentos funcionan con lógicas de mayoría, ¿no? Sí. Pero creo que también tiene que estar en el espíritu de cada diputado trabajar a lo largo de las líneas partidarias. Sí. Es decir, no solo actuar como facción por bloque, sino empezar a establecer contactos entre los distintos bloques para llevar a cabo algunos proyectos. Por ejemplo, uno de los compromisos que yo había tomado en la campaña frente a las dificultades que hubo sobre la integración de las mujeres en las listas, es que íbamos a reglamentar, tal cual lo hacía el gobierno federal, el cupo femenino en las listas para cargos electivos. En esto presentamos un proyecto nosotros, presentó después otro proyecto muy similar, el Frente para la Victoria, y ya ha habido al menos un comienzo de discusión en asuntos constitucionales con la participación del oficialismo también, como para que eventualmente podamos tener un régimen sobre eso. El empleo joven, que yo lo mencionaba, que fue una iniciativa nuestra central de la campaña, he visto con gran satisfacción como ahora empieza a ser un motivo de preocupación de distintos bloques y distintas fuerzas políticas. De hecho, el bloque de la mayoría en la Cámara de Diputados ha presentado también hoy, hace unos días, un proyecto de empleo joven que tiene algunos puntos similares, otras diferencias también, por supuesto, pero va en la línea de regular en el mismo sentido los incentivos fiscales a la contratación. Es decir, hay temáticas en las que hay temáticas muy políticas en las que hay diferencias claras, pero también hay otros temas que uno puede ir fomentando consenso a partir del diálogo y en los que tengo expectativa de que en alguno de ellos haya un acompañamiento a los proyectos de la oposición o que se pueda
armar un proyecto entre los bloques en conjunto, ¿no? ¿Usted cree que la figura del vicepresidente segundo, con lo cual se la ha ungido, es importante para el Frente Progresista particularmente? Sí, es importante en términos representativos de la Cámara, ¿no? Hay una gran función protocolar asociada a los cargos de la mesa directiva. Nosotros constantemente estamos en representación de la Cámara de Diputados en distintos actos oficiales, muchos que hace el gobierno de la provincia, pero también, además de esa función protocolar, tiene que tener una función de relación con los bloques y con los distintos diputados, y por eso digo, uno no tiene que ir a la Cámara solo a pelear entre facciones. Está bien que uno pertenece a un partido, uno tiene una ideología y en razón de esa ideología impulsa ciertos proyectos e ideas, pero no se tiene que entender todo como una pelea de facciones, sino de trabajo. Entonces, en ese espíritu, días atrás estaba, por ejemplo, con la presidenta de la Comisión de Educación, Ivonne Ruiz de Miranda, que tiene una gran experiencia de trabajo en esa comisión, y ya hablábamos de algunos temas en los que considerábamos que nos podíamos poner de acuerdo, y ella decía, bueno, tenemos que, más allá de las banderías políticas, trabajar. Cuando lleguen las elecciones, cada partido presentará su plataforma, pero ahora hay muchas cosas que podemos trabajar en conjunto e impulsar. Y yo creo en eso realmente. No creo que sea una cuestión ni naif ni ingenua de la política. Como digo de nuevo, seguro que hay posiciones que cada sector las defiende a ultranza y no del brazo a torcer en eso, pero también hay cosas en las que es posible genuinamente alcanzar consensos y que por ahí no son las más visibles, pero sí son importantes para la vida de la provincia y para la legislatura. Vamos a hacer una pausa, después vamos a charlar un poco de la realidad política local y nacional, con la conformación estos últimos días de UNEN a nivel nacional. Estamos con el diputado provincial Alejandro Cacase, hacemos una breve pausa y estamos nuevamente con todos ustedes.